¿Cree el Gobierno que la decisión de la justicia alemana de considerar inadmisible el delito de rebelión ha dañado la imagen de España en Europa? Señor ministro, la nefasta gestión que su Gobierno viene haciendo del conflicto con Cataluña les ha situado no solo a ustedes, sino a todo el Estado bajo el examen de la Unión Europea. Un examen que se suspendió el pasado jueves con la sentencia del Tribunal alemán ante la atenta mirada de centenares de periodistas de todo el mundo que al día siguiente relataban en las portadas de la prensa internacional el ridículo de su Gobierno. Lamentablemente, no es la primera vez que Europa nos tiene que sacar los colores, porque hace tan solo un mes también nos avergonzábamos con la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por vulnerar la libertad de expresión. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo van a continuar dañando la imagen de la justicia española aquí y en todo el mundo? ¿No se dan cuenta de que España es vista cada vez más como una anomalía en Europa y que eso nos aísla a nivel internacional? Cuando vulneran derechos o cuando se inventan delitos que países donde gobiernan sus propios aliados, como Alemania, tienen que desmentir luego, lo que están demostrando es que ustedes no están a la altura de los valores que fundaron Europa. Pero viendo las declaraciones de su portavoz en el Parlamento Europeo diciendo que la Unión Europea, si no dice lo que ustedes quieren oír, pues entonces la Unión Europea, y cito textualmente, pierde el sentido, pues una ya no sabe qué pensar, porque cualquiera diría que han aprendido ustedes de Puigdemont aquello de solo nos gusta Europa cuando a mí me da la razón, y como él, pues ahora han decidido hacerse euroescépticos. Y si no es así, pues tienen hoy ustedes una oportunidad de oro para demostrarlo. Admitan lo que todas sabemos, que no ha habido ni rebelión, ni terrorismo, ni violencia en Cataluña, y entiendan que su estrategia de dejar la política en manos de los jueces fue enterrada en el corazón de Europa el pasado jueves. No queremos seguir siendo la anomalía europea, queremos ser un país líder en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Europa no solo ha señalado lo que no se tiene que hacer, sino que señala la solución: acabar con la politización de la justicia, abandonar la unilateralidad y que se vuelva a la política. En Cataluña, muchísimas personas estamos hartas de una situación en la que los partidos independentistas se atrincheran en un Parlamento que es de todas para hacer frente a los ataques de su Gobierno fuera de control. Por eso le pedimos, ministro, que rectifiquen y que escuchen, evidenciando que... Muchas gracias.